Y me quiero detener en caracterizar el porqué de este libro y el porqué la reedición de este trabajo. Ustedes saben que hay un monstruo mitológico vieron que el vasto mundo del bestiario de la mitología griega nos da un montón de monstruos mitológicos. Hay uno que no es muy conocido, que se llama el Argos Panoptes. Es decir, un monstruo mitológico que se puede contraponer al Cíclope, que es mucho más conocido, ¿no? El Cíclope era un monstruo gigante que tiene un solo ojo. Y Ulises vence a uno de ellos, el más famoso de ellos es Polifemo, que en la Odisea justamente lo vence, primero engañándolo. Recuerden que Ulises era rico en ardides, en estratagemas, en triquiñuelas. Primero lo emborracha, luego con su tripulación le quema el único ojo que tenía, que era su punto débil, y además lo engaña diciendo que su nombre era Ninguno. Mi nombre es Ninguno, le dice Ulises a Polifemo. Entonces, con el ojo quemado, enceguecido, el monstruo ciclópeo no lo puede atrapar, y cuando llama a los de su estirpe ciclópea, dice: ninguno me ha atacado, por eso nadie acude en su ayuda, y es donde logran escapar. Este monstruo, Argos Panoptes, es lo contrario, era un monstruo que tenía 100 ojos. Lo veía, de ahí viene panóptico, de ahí viene el panoptismo, esto de verlo todo, el dispositivo de control, que nutrió la arquitectura de la clase moderna a instancias de un positivista jurídico como Jeremías Bentham, y denunciado como forma microfísica del poder por el autor francés postestructuralista Michel Foucault. El Argos Panoptes era un monstruo que servía a la diosa Hera, y que lo había puesto a custodiar a una vaca, Io, que había sido otrora amante de Zeus. Y ustedes saben que hace esto porque sabía que esa vaca era en realidad una amante del dios Zeus, que había sido convertida en vaca para esconderla. Entonces, Hera, celosa, compra la vaca Io, la ata a un olivo en Nemea y pone al Panoptes, al Argos Panoptes, a vigilarla día y noche. Una de las características de este monstruo, que tenía ojos por todo el cuerpo, 100 ojos tenía, era que nunca descansaba. Cuando algunos ojos estaban cerrados, otros ojos vigilaban y estaban despiertos. Entonces Zeus, para recuperar a la vaca Io, manda a Hermes. Hermes es el dios justamente del ingenio, del comercio, de las comunicaciones, pero también de la suspicacia, de la astucia del zorro. No por nada son los dioses Pala Atenea, la inteligencia intelectual, la lechuza de Minerva, y la suspicacia del zorro, Hermes, quienes ayudan en la Odisea de Ulises a regresar a Ítaca, a recuperar a Penélope, matar a Antino y a los galanes y recuperar su trono en Ítaca. Porque representan justamente la astucia del zorro, Hermes, y la inteligencia del erudito en Pala Atenea. Si no es casualidad que sean esos los dioses que ayudan a Ulises en su retorno a Ítaca. Pero el Argos Panoptes es un monstruo muchísimo más complejo y difícil de vencer. Y Hermes se da cuenta de que no puede pasar desapercibido. No hay manera de rescatar a la vaca Io sin matar al Argos Panoptes. Entonces decide engañarlo y sepultarlo, lapidarlo, hacer que se desmorone en unas rocas y lo dejen sepultado. ¿Qué son estos elementos arquetípicos y qué tienen que ver con la guerra invisible? Estos elementos arquetípicos están representados porque Hermes representa, el dios de la hermenéutica, de ahí viene hermenéutica, representan al hombre despierto. Y el Panoptes, el panóptico, representan el actual sistema que encubre en la mácula hedonista de una sociedad opulenta y consumista una estructura de vigilancia y de control como nunca hemos tenido jamás en la historia del hombre.
Y cuando sacamos este libro, y hay que decirlo, muchas de las sentencias que allí elucubrábamos y plasmábamos fueron tenidas un poco, mirado como un poco de conspiración, pero no, hay una estructura vertebrada sobre un único poder o poderes fácticos. Y la verdad es que pocos años después de la publicación, muchas de las sentencias que ahí estaban, y quiero reconocerlo debidamente, se quedaron cortas. Se quedaron cortas con lo que pasó, por ejemplo, en el año 2020, en el proceso pandémico que nos encerró a todos y donde hubo un alineamiento del aparato comunicativo para generar una ortopedia social como nunca antes habíamos visto. Nosotros, por ejemplo, decíamos que detrás de la mácula de un mundo feliz estaba el aparato orwelliano de 1984. Nosotros hablamos, por ejemplo, para tirar algunos lineamientos del proyecto Radio en sus distintas fases de la Universidad de Princeton, con la participación de figuras como Paul Lazarsfeld, Theo Adorno, destacado académico de la Escuela de Frankfurt, en el estudio del impacto de la comunicación de masas, y vimos cómo al poco tiempo los medios eran capaces de alinearse de manera irrestricta con la finalidad de apagar y acallar cualquier mirada disidente sobre la realidad que estábamos viviendo. En el libro hablamos de la teoría de la espiral del silencio de Elizabeth Noel Neumann, y al tiempo vimos cómo la proliferación de la cultura de la delación, ciudadanos delatándose unos con otros, y la cultura de la cancelación, la era de los fact-checking, salieron a la luz de golpe. En este humilde trabajo, en este libro, hablábamos de la doctrina del shock de Naomi Klein, de la teoría del caos controlado de Pierre Laplace, del menticidio de Jules-Maurice Merleau, del informe de Iron Mountain, del Instituto Hudson, de la teoría de la parálisis social o falsa ataraxia de Kurt Lewin, de la disonancia cognitivo de Leon Festinger. Y unos años más tarde todo esto parecía haberse ensayado a tal punto que el libro, repito, se quedó corto. Hablamos de la punición revestida de ciencia y los trabajos proscriptos sobre mafia médica de Ghislain Langtot, sobre la farmacocracia. Hoy sabemos, a partir de las declaraciones, esto es semana pasada, del ministro Robert Kennedy Jr., que mediante una disposición de Lara Biden se les pagaba a los hospitales de Estados Unidos. Un nuevo tipo de hombre domesticado. Esto, cabe aclararlo aquí, es propio de todas las ideologías en las que ha proliferado la modernidad, ¿no? Que ha dado a luz la gran revolución, esa gran revolución que es la modernidad. La idea de un nuevo tipo de hombre. En el fondo de lo que estamos hablando ya ni siquiera es de ingeniería social, sino de una utópica ingeniería antropológica que pretende sustituir el hombre que somos, que es el que Dios creó, como criatura directa de él, por una invención nueva que sea mía propia, ¿no? Que sea propiamente hablando humana, y ahora vamos al transhumano, ¿no? Pero eso ya viene en nuestras épocas como un detrito o como una nueva etapa de ese proceso utópico, no de perfección de la realidad, sino de sustitución de la realidad que Dios mismo ha creado. Mengele decía también ahí que para que la guerra revolucionaria, no se refiere solamente al comunismo, si bien estábamos cerca en el año 63, en los años a principios, en la década de 60, con toda la problemática en Iberoamérica, de los grupos terroristas y de la expansión de las ideas del marxismo, de muchos movimientos populares que a partir de esto se corrompieron y se desviaron. Y acá Mengele se habla de la guerra revolucionaria, que es, en términos incluso que suscribía a Donoso Cortés, pero que hubiera suscrito también, si bien con otro juicio de valor, Gramsci, se refiere a la modernidad en su conjunto, ¿no? En sus distintas etapas. Para que la guerra revolucionaria sea realmente eficaz, no debe actuar desde fuera del hombre, sino en el hombre mismo y en su totalidad, alcanzando no solo el cuerpo, sino también al alma, aunque no se crea en él, paradójicamente, ¿no? Eso lo creo yo. Por la práctica de la psicopolítica, sigue Mengele, pueblos enteros se convierten en laboratorios donde individuos o grupos más o menos grandes de individuos son sometidos con diferentes
técnicas a un tratamiento de domesticación, como si fueran vulgares bestias, de las que no se trata sino de lograr el mayor rendimiento con el menor esfuerzo. Esto en gran medida tiene un gran amigo, el joven filósofo que es Mariano Rivera, que es un gran lector de Byung-Chul Han. Fíjense que en gran medida se adelanta, lo cito a Mariano, porque Mariano es un conocedor de este autor, se adelanta en gran medida a toda esta temática que expone Han, que ha tomado el término psicopolítica para un libro de él, de la autoexplotación. Y dice Mengele, pocos años después, en otro libro, La Iglesia y el Mundo Moderno, libro del año 66, la manipulación, el manipuleo de las mentes no constituye sino un capítulo de un programa más vasto que comprende todos los métodos y técnicas empleados para condicionar y modelar al hombre máquina de la sociedad máquina en construcción. Nuevamente aparece aquí, denunciado por Mengele, este utopismo sustitutivo de la naturaleza humana. En esta sociedad, el hombre es modelado por, y acá es una iluminación, fíjense la actualidad que tiene esto casi 60 años atrás, por las condiciones de trabajo que le imponen, por los placeres estandarizados y mecanizados a que se le someten, por la sobreestimulación, y aparte la sobreestimulación del placer, esto ya lo sabía Platón y lo va a plantear como su idea del hombre Hobbes, ¿no? Genera una mecanización de toda nuestra estructura y nuestra vida psíquica. Entonces, por las condiciones de trabajo que le imponen, por los placeres estandarizados y mecanizados a que se le somete, por el medio físico y social, por el aire que respira, casi que parece que habla de chemtrails, ¿no? No sé, esa tal vez es una interpretación un tanto osada, pero habría que, lamentablemente no tenemos bien al padre Mengele acá para preguntarle a qué se refería, ¿no? Pero no parece ser una metáfora, por el aire que respira, por el alimento que absorbe. Miren, si uno lee, por ejemplo, las investigaciones que reseña muy bien un amigo en común, Nicolás Poncilio, en un libro que se llama Digenesia, sobre los efectos de los alimentos supuestos sedicentes, alimentos ultraprocesados, en nosotros, no solo en nuestro cuerpo, también en nuestra vida psíquica, en nuestra vida mental, a través del impacto del cuerpo, ve que esto tiene una proyección que tal vez ni el propio Mengele llegó a visorar a dimensionar con toda claridad, pero claramente avisora el problema. Por la alimentación, por el alimento que absorbemos, por la agitación incesante que le rodea, por la publicidad y propaganda que le ahoga. En 1966, el padre teólogo y gran cura, con una gran labor social, Julio Mengele. Han, a quien citábamos antes, en 2014, recupera el término psicopolítica, neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Él focaliza mucho en el neoliberalismo, tiene esa mirada que para mí un poco, si se quiere, incompleta. Con todo el respeto que me merece el autor, porque es un autor serio, ¿sí? Nos dice que la psicopolítica consiste esencialmente en el control exógeno de la psique humana, de la psiquis humana, y que como técnica de dominación es muy superior a la biopolítica freudiana, es decir, toda esta idea del control exógeno del cuerpo. Así, bueno, como técnica de dominación, ciertamente que la psicopolítica es superior a la biopolítica Foucaultiana, que dicho sea de paso, se quedó corta cuando uno ve los episodios que, como perfecto, de más tiempo. Está bien, gracias. Foucault se queda corto, esto para los amantes de Foucault, se queda corto con los episodios que tocó vivir en 2020. Dicha superioridad de la psicopolítica, señala Kant, proviene de su capacidad para provocar la autoexplotación, aspecto este que yo ya había adelantado recién, a la luz del comentario que citábamos de Mengele. Y Kant lo que dice es que ha sido implantada por el neoliberalismo, no distinguiendo entre clases sociales, y que al afectar a todas las clases sociales, siempre según Kant, torna imposible toda revolución contra ella. Bueno, acá habría que matizar un poco. No creo que el problema sea reductible al neoliberalismo, que en todo caso es una cabeza de esta hidra polifacética, policéfala de muchas cabezas. Insisto, lo digo con mucho respeto al autor. No distingue entre clases sociales, claro, las clases sociales las normales, aquellas que los simples mortales que vamos de a pie, que vamos a pie, podemos ver, pero en todo caso es ejercida por la superclass de la que hablaba un insider como David Volkov, ¿no? En el libro de 2008, Superclass, una élite global y globalista, globócrata, que quedaría fuera de este esquema. Tampoco coincido en que
tiene que haber distinción de clases y asimetrías entre ellas para que haya revolución, ¿no? Esa es una mirada casi diría con algún tufillo marxista, si bien Ham no es un autor que pueda ser enrolado en el marxismo, ¿no? Lo cierto es que sí, si hablamos de la superclass, Rothkopf, que fue secretario de Comercio de Bill Clinton, funcionario del Banco Mundial, el hombre que hablaba de que hay una superclase de no más de 7.000 personas a nivel global. Hay una nota muy interesante del diario La Nación de 2008, tal vez quede afuera porque justamente es extracomunitaria, apátrida y parasitaria, y por eso es extracomunitaria y no cabe o no corresponde que sea enrolada o categorizada como una clase social que siempre está en el marco de una comunidad. Está estrechamente vinculada al hiperindividualismo del hombre posmoderno y su voluntario sometimiento a una indiscriminada autoexposición e hipervisibilidad en el contexto de un panóptico digital que fundamentalmente se logra, sobre el tema ya se explayó Lucas, simplemente veo que en nuestra época esta hipervisibilidad a la que uno mismo se expone, y se expone con una imagen falseada de sí mismo, ¿no? Acá Platón tendría mucho para decirnos y advertirnos, es a través fundamentalmente del Internet 2.0 y 3.0 y ya casi 4.0 y el Big Data. Ciertamente que en términos más psicoespirituales, estamos hablando de sujetos que son vaciados de interioridad y que por eso a partir de ese hiperindividualismo que muy bien señala Ham, que nos conduce por lo egótico al vaciamiento, a la falsificación cuasi esquizoide o tal vez esquizoide de la propia imagen hacia afuera, conduce, y esto lo agrego yo, al colectivismo y la insectificación, palabra esta que creo muy gráfica que usó el presidente Perón en el año 49 en el libro Comunidad Organizada al cerrar un congreso célebre de filosofía. Cierro con esto, hay mucho más para decir y los invito a que hagamos tipo conversatorio, que platiquemos. Yo, como siempre, tengo una suerte de, este son mis apuntes, de desmesura, siempre por el temor tal vez a quedarse corto uno, ¿no? Pero bueno, me dicen que hago lo mismo con la nafta del auto cuando tengo que recorrer una distancia, entiendo ponerme de más por otro. Pero bueno, ¿cuáles son los grados de la psicopolítica? Nosotros lo reseñamos en 4, y es una esquematización que proponemos. La acción psicológica, que cuando es sostenida en tiempo y sistemática, es guerra psicológica. La guerra cultural y la revolución cultural, y acá, bueno, está Marcelo Guglio presente cuando Marcelo habla de la destrucción o el ataque a la fe fundante, claramente es un caso, el caso de la hispanidad, esto ha pasado deliberadamente, ¿no? Por parte del imperio británico, del imperialismo británico contra nuestra fe fundante. Claramente es un ejemplo de guerra cultural y que tiende a una revolución cultural que finalmente cristaliza en la ingeniería social, y el último grado es la ingeniería antropológica, que ahora pretende el transhumanismo. Que hay un gran engaño satánico, porque el transhumanismo pretende una ingeniería del hombre sustitutiva, que es de dominación de una élite sobre el grueso de la humanidad, a la que considera descartable e inútil. Esto lo ha dicho abiertamente Yuval Harari, el historiador y ensayista israelí, el Homo Deus y muchas de sus intervenciones, la conferencia TED del 2 de 2015. Pero además ellos se quieren ingenierizar a sí mismos, ¿sí? Para convertirse en una suerte de dioses, cayendo grasamente y muy ostensiblemente en la tentación de la mentirosa serpiente, ¿no? Seréis como dioses. Pero bueno, se va a una ingeniería antropológica de algunos que se pretenden ex-mero y que pretenden intervenir su propio cuerpo para redefinirse o crearse, autocrearse, convirtiéndose en otra cosa diferente, en una suerte de nueva especie o de nuevo ente. Y respecto de los demás, simplemente ingenierizarlos para someterlos a control y vigilancia y finalmente a la dominación. Simplemente decir esto, insiste mucho más para aclarar, para decir, pero me gustaría que quede en todo caso para el espacio de diálogo. Yo distingo 3 fases de la psicopolítica que por supuesto tienen contornos que son difusos, no son compartimentos estancos, tampoco hay una delimitación clara. Pero se pueden distinguir 3 fases. La psicológico-racional, que opera en el plano de la racionalidad, mediante ideas, conceptos, datos, informaciones, relatos, paradigmas, frames, es decir, encuadres temáticos y tópicos temáticos. Sus técnicas habituales
Algunas de ellas son la distorsión conceptual, el manejo o la manipulación, mejor dicho, de los significados y las connotaciones, la manipulación de la información y de las estadísticas, la instalación de frames, es decir, estos marcos temáticos sesgados, o mirillas o ventanas distorsionadas, deliberadamente distorsionadas de la realidad, la manufactura de una opinión pública artificial, para que finalmente la asumamos como propia, pero es superestructural y ajena, la falsificación de la historia con leyendas negras y también rosas, el establecimiento de verdades oficiales con relatos hegemónicos, la industria del fact-checking, una suerte de monopolización para determinar quién dice la verdad y quién no, con una pretendida autoridad. Ningún sabio realmente se adjudica la titularidad de la verdad. Sabe que la verdad siempre es mucho más grande que nosotros mismos. Esto lo sabe cualquier persona si se atea o agnóstica. En el caso de un católico sabemos que la verdad es nuestro Señor Jesucristo, que se presentó como la verdad. Así que mal podría él sensatamente pretender ser el dueño de la verdad. Sin embargo, en 2022, en el marco del Foro Económico Mundial, en contraste con esto que venimos diciendo, en un acto de increíble insensatez y de una soberbia pero patética, por lo absurdo, una funcionaria de segunda o tercera línea de Naciones Unidas dijo: "We own the science", nosotros somos los dueños de la verdad, la ciencia, ¿no? La ciencia es un camino para conocer ciertos aspectos de la verdad. Bueno, el pensamiento único, la corrección política, la policía del pensamiento y el lenguaje, la protocolización de la palabra, etc. La psicológica infrarracional, que opera como segunda fase, y acá en términos de Platón, sobre el alma irascible, las pasiones, el alma concupiscible, los apetitos inferiores o bajos instintos, implica la manipulación de nuestra emotividad y afectividad, así como de nuestros instintos básicos, la manipulación de nuestras simpatías, antipatías, empatías e incluso, eventualmente, la promoción o el conducimos a la apatía. No me quiero detener tanto porque si no, no vamos a llegar. Paso a la tercera fase, por caso esto lo puedo dejar para quien quiera consultarlo. La física orgánica, que esta es la más compleja y la más sofisticada, opera sobre el cuerpo como dimensión biológica u orgánica de nuestro propio ser, para llegar a la psique, al alma, y de esa manera incidir en el comportamiento. Interviene principalmente en las partes y funciones del cuerpo que mayor relación tienen con nuestra estructura y dinámica psíquica y espiritual, porque somos un sistema, y un sistema maravillosamente complejo. Así nos creó Dios Padre. Incluso en esto también somos imagen y semejanza de Él, somos uno y trino, ¿no? Nosotros también somos uno y trino, cosa que había advertido Platón. Todo está diseñado según ese modelo. Como bien advirtiera Platón, todo es uno y trino. Todo es unitrino. Y nosotros también somos una unidad compuesta, intrínseca, sustancial y esencialmente por cuerpo, alma y espíritu. Incluso el alma en sí tiene las tres partes también es unitrina. El cuerpo en sus partes esenciales también es unitrino. La música es unitrina, la doctrina de los estamentos es unitrino, de la sociedad bien constituida, todo es unitrino. Y el hombre está llamado a replicar este modelo, pero esto viene a reformularlo todo y a invertirlo. Las técnicas habituales, manipulación genética, apuntan a las partes del cuerpo que más inciden desde el cuerpo, desde lo biológico, en la psiquis y finalmente el espíritu y en el comportamiento. Manipulación genética, cerebral y neural, manipulación endocrina o hormonal, y puede utilizarse desde aire contaminado, alimentos alterados, drogas psicotrópicas o psicoactivas, ondas electromagnéticas, nanorobots incorporados, etc. Miren, voy a decir esto. Tuve ocasión de hablar en 2 Zoom con el doctor Rafael Schuster recientemente. Es el titular y el creador del proyecto BRAIN en la Universidad de Warwick, en Inglaterra, sobre mapeos cerebrales. El símil o el análogo del genoma humano, pero para mapear todo el cerebro. Trabaja en la Universidad de Nueva York, es neurobiólogo, él es español. Miren, digo, acá hay un psiquiatra, unos años ya fallecido, el doctor Marcelo Viale, que hace como 10 años atrás me habló de telequinesis artificial, conectando gente a través de una computadora a miles de kilómetros de distancia. O sea, la capacidad de darle una orden con mi cerebro al cuerpo de otro que está conectado conmigo, y no necesariamente de forma directa, sino a distancia, a miles de kilómetros de distancia. Le digo, y esto me lo contó el doctor Viales, por ejemplo, hacerlo levantar el brazo, como si fuera una bala, sin intervenirlo. Me lo contó el doctor Viales hace más de 10 años. Una marioneta. Así es.
una marioneta. Y me dice el doctor Juste, por supuesto que sí. Y hoy estamos hablando ya de el hombre un poco, se lo pongo yo, de telepatía artificial y de la inoculación de ideas. La decodificación con máquinas, por el momento es individual y hay que conectar. No es masivo ni es sin conexión, no es online, digamos, ¿sí? De por lo menos pensamientos sencillos. Y aparte pensamientos, digamos, donde uno dice, bueno, pensar que entras en la experiencia que me contó es pensar que entras en un Starbucks y te pedís un café. Imaginate el diálogo, no me digas nada y la máquina empieza a repetir el diálogo, ¿sí? O sea, logra decodificar a través de las ondas cerebrales. Hay varios proyectos en este sentido, el proyecto Neuralink, de interfaz cerebro-computadora de Elon Musk, el proyecto InBrain, de terapias bioelectrónicas del nervio vago basadas en grafeno, tanto que nos ha hablado este eximio periodista que es David Rey sobre este tipo de cosas, de neuroestimulación selectiva, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir. No me voy a extender más. Vuelvo a lo de D'Angelo Rodríguez. Es una guerra, en el fondo, de potestades y dominaciones. ¿Sí? Como dice San Pablo. Quieren al hombre y a todo el hombre, incluso a sus propios aliados. Incluso a aquellos hombres perversos que han decidido aliarse a estas fuerzas. ¿Sí? Y creo que la mayor parte de los casos ya queda claro que es explícito, como muchos lo han hecho. Hay una simbología. Había un autor que hablaba de satanocracia, ¿no? En los años 60. Eso parecía muy jugado en esa época, y la verdad que uno ve portadas de discos, videos, o estatuas de Baphomet en Detroit, intentos de misas negras en Harvard, o templo satánico ofreciendo abortos gratis por las rutas de ciertos estados de Estados Unidos. Total, ellos usan el aborto que le ofrecen hacerlo gratis para hacer un ritual. Y cuando se prohíbe el aborto en determinados estados, se presenta ante la justicia invocando la libertad religiosa. Como me dijo una vez el doctor Pablo Garán, decano de la Facultad Católica de Derecho de la UCA en Buenos Aires, las máscaras se han caído. ¿Sí? Está todo muy explícito, está todo muy a la vista, ya no es tan invisible. Bueno, frente a eso, lo primero que tenemos que hacer es, ante tanta oscuridad, echar luz. Las tinieblas nunca pueden vencer ante la luz fulgurante de quienes buscan la verdad, el bien y la belleza. Esto lo digo para todos los hombres y mujeres en general, y para quienes somos católicos, la luz de Cristo es el camino de la vida. Muchas gracias y Dios bendiga.